Bueno, buenos días. Estamos de nuevo. Al segundo bloque. Bienvenidos por acompañarnos. Y hoy tendré el gusto de presentar al maestro guía de este grupo que es Dionisia Reynoso. Los sustentantes de esta tesis son Maciel Arias, Judith Méndez y Alexis Valdés. Y los jurados, aquí tenemos a la señora María Nelly y José Luis Rodríguez. El tema que los jóvenes van a presentar es el uso del modelo de Polla, para fortalecer la resolución de problemas de operaciones básicas en estudiantes de sexto grado de primaria en la Escuela República de Venezuela 2025 al 2026. Buena suerte. Muy bien, buenos días. Para nosotros estar aquí con ustedes, miembros del jurado y demás presentes. Agradecemos la oportunidad de poder presentar nuestro trabajo de investigación con los siguientes sustentantes: Alexis Valdés, Judith Méndez y Maciel Arias. Como decía el profesor, nuestra maestra guía es Dionisia Reynoso. El título de nuestra investigación es el siguiente: modelo de Polla para fortalecer la resolución de problemas de operaciones básicas de las matemáticas en los estudiantes de sexto grado de primaria en la Escuela República de Venezuela 2025-2026. Esta es la estructura que vamos a estar trabajando, que es la misma del grupo anterior. De inmediato entramos al capítulo número 1, aproximación a la realidad de la investigación, donde nos insertamos en el centro educativo, el cual nos permite hacer una anotación para luego hacer la elección del grado a intervenir, y con este realizamos una observación participante. Y ya con esto identificamos las situaciones de aprendizaje que llamaron la atención, para luego hacer una creación y verificación del diagnóstico con la docente conformadora y con un profesor de aquí de la En cuanto al diagnóstico, utilizamos 6 unidades de análisis, que fueron: número 1, organización de elementos numéricos según el valor profesional, donde 11 de los estudiantes, el 42.3% de ellos, respondieron de forma correcta. Número 2, adición de números enteros, donde 13 de ellos, la mitad, respondieron de forma correcta. Número 3, sustracción de números enteros, donde ninguno respondió de forma correcta. Número 4, multiplicación de números enteros, donde tampoco ninguno respondió de forma correcta. Número 5, división de números enteros, donde solo un estudiante, el 3.8%, respondió de forma correcta. Y por último, número 6, operaciones básicas combinadas, donde tampoco ninguno respondió de forma correcta. Como equipo, entendemos que estas son las posibles causas. Esto es enseñanza desalineado, donde no se está tomando en cuenta los estilos de aprendizaje de los estudiantes. Un entorno familiar, donde hay una posible falta de acompañamiento por parte de los padres, un uso indiscriminado de la tecnología y poca aplicabilidad de los contenidos en la vida cotidiana, ya que las matemáticas se perciben como abstractas y esto dificulta la conexión y la motivación de los estudiantes. Esas causas pueden llevar a las siguientes consecuencias, que son retrasos en el proceso de aprendizaje, un aprendizaje deficiente, donde el conocimiento adquirido será superficial o memorístico, poco desarrollo de las competencias de su grado, como lo contempla el currículo, y un aumento de la decepción o desinterés. Entonces, ¿por qué realizamos esta investigación? Esto es importante porque busca implementar el modelo de resolución de problemas de George Polla de 1945 como herramienta para mejorar el aprendizaje matemático en los estudiantes. Y en cuanto al valor teórico, estos resultados pueden servir como referente para otras investigaciones. Y es factible porque contamos con los recursos humanos necesarios, como son un grupo de 26 estudiantes, el equipo investigador que está comprometido y el acompañamiento de los investigadores. En cuanto a las ventajas, vamos a tener un aprendizaje significativo, van a poder resolver problemas de forma lógica y reflexiva, y van a poder entender el proceso que se lleva a cabo y encontrar la solución. Y hablemos de los beneficiarios, que los estudiantes pudieron resolver problemas matemáticos y tener confianza en esta asignatura. El equipo investigador adquirió experiencia en cuanto al diseño y aplicación de estrategias pedagógicas de acuerdo con la normativa 0915 y con lo planteado en el perfil de egreso de Discurso. Y en cuanto a la docente conformadora, ella recibió apoyo en cuanto al proceso de enseñanza. Ahora bien, para tener conocimiento sobre estos temas, indagamos sobre los autores, como son en el modelo de Polla, tenemos a Polla 1945,
2005, Coronel 2018 y Velázquez y Boni 2024, que dice que este consta de 4 fases que son concebir, comprender el plan, concebir el plan, ejecutar el plan y examinar la solución, y que se enfocan en el pensamiento lógico. Así como también tenemos las operaciones básicas con Sandoval 2017, Cuellar 2023 y León 2024, que dicen que este es un conjunto de procedimientos aritméticos que permiten resolver problemas matemáticos. También tenemos la resolución de problemas con autores como Iriarte 2011, Begoya y Espino 2014 y Paliña 2021, que dicen que esta es la capacidad de solucionar situaciones problemáticas, y hay que resaltar que esa es una de las habilidades más importantes en el área de matemáticas. Tenemos otros conceptos como son recursos didácticos y también estrategias. Ahora bien, ante esta realidad nos hacemos la siguiente cuestionante: ¿cómo fortalecer los conocimientos de resolución de problemas de las operaciones básicas de las matemáticas en los estudiantes de sexto grado? Que para dar respuesta a esta pregunta tenemos la siguiente hipótesis: que implementado el modelo de Polya podemos fortalecer los conocimientos de resolución de problemas de las operaciones básicas en los estudiantes de sexto grado. Para esto tenemos algunos objetivos. Nuestro objetivo general es implementar el modelo de Polya para fortalecer los conocimientos sobre la resolución de problemas de operaciones básicas en los estudiantes de sexto grado. Así como también contamos con 3 objetivos específicos, que son: número 1, diseñar el plan de intervención basado en las 4 fases del modelo de Polya para atender específicamente las dificultades identificadas en el manejo de las operaciones básicas por los estudiantes. Número 2, implementar el plan de intervención diseñado aplicando de manera sistemática las fases del modelo de Polya para fortalecer las habilidades de resolución de problemas de las operaciones básicas de los estudiantes. Y por último, vamos a evaluar la efectividad de este modelo mediante los logros de los estudiantes en la resolución de problemas de operaciones básicas durante el proceso de intervención de los talleres para comparar los resultados del diagnóstico inicial con los resultados finales. Ahora pasaremos a ver el capítulo 2, que es la metodología de la investigación, que para llevar a cabo esa investigación utilizamos la misma metodología que los equipos anteriores, a excepción de los recursos y de la población. Nosotros utilizamos recursos como materiales impresos, la computadora, Canva, PDI, carteles, utilizamos la suma gigante, los cuadernos de ejercicios prácticos, tablitas divididas y libro matemático. Y en cuanto a la población, estuvo conformada por los estudiantes de sexto A, equivalente a 26 alumnos, 13 niñas y 13 niños, en esa edad comprendida de 11 a 13 años. Ahora pasaremos a ver el capítulo 3 con la compañera Lina. Bien, pasamos con el capítulo número 3, ciclos de la investigación, el cual está estructurado con las 4 fases del modelo de Kenny, que son planificación, acción, observación y reflexión. Para la fase de planificación, lo primero que hicimos fue reunirnos como equipo con los resultados del diagnóstico. A partir de este, elaboramos un plan de acción con 6 unidades de análisis trabajados en 10 talleres. Para su elaboración nos apoyamos de fuentes como el diseño y la educación curricular del nivel primario y otros temas. Cada planificación integra elementos como los recursos, las actividades, técnicas e instrumentos de evaluación y otros elementos propios de la planificación. Esto nos permitió organizar cada actividad y tener un control del tiempo y, como dice Cortés, 1998, garantizar que se puedan cumplir con los objetivos. Es recordar que para el diseño de las actividades tomamos en cuenta los 4 pasos del modelo de Polya, que son comprender, concebir, ejecutar y examinar. Pasamos de inmediato con la unidad de análisis número 1, en la cual trabajamos la organización de elementos numéricos según el valor posicional. Acá realizamos actividades como las sumas gigantes y ejercicios prácticos tanto en la pizarra como en los cuadernos. Acá, los estudiantes, para poder comprender el problema, tenían que leer preferiblemente en voz alta. Para concebir el plan, tenían que organizar los datos. Para el tercer paso, que era ejecutar, tenían que resolver la operación y, por último, para examinar los resultados, se iban a apoyar de la tabla del valor posicional. Acá se pudo comprender el valor posicional como una base esencial para las unidades posteriores. Continuamos con la unidad de análisis número 2, en la cual trabajamos la adición del número inicial. Acá se realizaron actividades como ejercicios prácticos tanto en la pizarra como en los cuadernos, y también utilizamos recursos como la pizarra colgante, tablero de puntos y la caja sorpresa. En esta unidad, los estudiantes, para poder comprender, tenían que leer los problemas e identificar palabras como más o y,
Para el segundo paso tenían que extraer los datos y organizarlos para proceder con el tercer paso, que era realizar la operación. Por último, para examinar los resultados, iban a hacer uso de la operación inversa de la adición, que es la sustracción. Acá se pudo comprender la adición de números enteros mediante el modelo de Boole. Pasamos con la unidad número 3, en la cual trabajamos la sustracción del número entero. Acá realizamos actividades como un juego llamado de la carta de la escuela y ejercicios prácticos en la pizarra y en los cuadernos. En esta unidad, para poder comprender, los estudiantes tenían que leer los enunciados e identificar palabras claves como dictó, vendió o medio. Para conseguir un plan tenían que extraer los datos y organizarlos. Para ejecutar el plan tenían que realizar la operación y por último, para examinar los resultados tenían que hacer uso de la adición. Pasamos con la unidad número 4, en la cual trabajamos la multiplicación de números enteros. En esta unidad se realizaron actividades como bingo matemático y ejercicios prácticos en la pizarra y en los cuadernos. Para poder comprender, tenían que identificar, leer el problema, identificar palabras claves como cada uno o por. Para conseguir el plan tenían que extraer los datos y organizarlos para proceder con el tercer paso, que era realizar la operación. Por último, hacer uso de la adición, que es la operación inversa de la multiplicación, para verificar los resultados. Acá se pudo fortalecer las habilidades para realizar multiplicaciones con números enteros mediante los pasos del modelo de Boole. Tenemos la unidad número 5, en la cual trabajamos la división de números enteros y se realizaron actividades como ejercicios en la pizarra, de manera individual y grupal, ejercicios también en los cuadernos, se utilizaron las tapitas escritoras y un rompecabezas. En esta unidad los estudiantes tenían que leer los enunciados, identificar las palabras como entre o partes iguales para conseguir el plan, extraer los datos y organizarlos para proceder con el tercero, que era realizar la operación. Por último, hacer uso de la multiplicación para examinar los resultados. Acá se puede aplicar el modelo de Boole para desarrollar estrategias que faciliten la resolución de problemas con división. Por último, tenemos la unidad número 6, en la cual trabajamos las operaciones combinadas. Acá se realizaron actividades como ejercicios prácticos en la pizarra, en los cuadernos, trabajo colaborativo y confirmación en post. Acá los estudiantes tenían que leer los enunciados, identificar todas las palabras claves que aprendieron en las unidades anteriores. Para conseguir el plan tenían que extraer los datos y organizarlos. Para ejecutar el plan tenían que resolver las operaciones y para eso también se apoyaron de otra estrategia llamada paso por modo, que le dice en el orden que deben de realizar. Por último, íbamos a verificar la solución comparándolo con los resultados de sus compañeros. Esto nos permite a nosotros, como equipo investigador, pues desarrollar habilidades de estrategias didácticas y fortalecer nuestro proceso de enseñanza. Ahora vamos a pasar con el capítulo número 4 con mi compañero Alex. Estamos en el capítulo número 4, donde estamos hablando sobre los resultados, valoraciones y conclusiones. Como pueden ver, como yo mi compañero anteriormente, esta consta de 6 unidades de análisis. La primera es la evaluación de elementos numéricos y la valor posicional. Como pueden ver, aquí la cantidad mayor de los estudiantes estuvo ubicado de 0 a 2 puntos. O sea, ahí estuvo ubicado el 53.9%. Mientras que después de aplicar el diagnóstico, pues 16 estudiantes sacaron la nota máxima. Aquí pasamos a la división de números enteros, pues como pueden ver, la mitad de los estudiantes estuvo ubicada de 0 a 5 puntos, mientras que después de aplicar el post-diagnóstico, pues se ubicaron de 3 a 8 puntos. En la sustracción de números enteros, vemos que ningún estudiante sacó la calificación máxima, pero después de aplicar el post-diagnóstico, pues 18 estudiantes sacaron la máxima calificación. En la multiplicación de números enteros, ningún estudiante sacó la calificación máxima. Todos se quedaron en el rango de 0 a 5 puntos, pero después de aplicar el post-diagnóstico, los 3 estudiantes bajan la calificación de 6 a 20 puntos. En la división de números enteros tenemos que solo un estudiante sacó la calificación máxima, pero después de aplicar el post-diagnóstico, 7 estudiantes sacaron la máxima calificación. En las operaciones combinadas contextualizadas, ningún estudiante sacó la calificación máxima. Después de aplicar el post-diagnóstico, 7 estudiantes sacaron la calificación. Ahora vamos a pasar a las valoraciones de nosotros, los integrantes.
Pues, la implementación del modelo de polla nos permitió implementar diversos recursos y estrategias como la lectura en voz alta. Esta nos permitía a los estudiantes traer datos e informaciones relevantes de los problemas, además de que nos permitió pues, desarrollar este pensamiento crítico. Logramos fortalecer competencias de resolución de problemas, fomentando el análisis y el pensamiento. Por otro lado, nos enfrentamos a diversos retos durante todo el proceso. No obstante, le hicimos frente a esto con estrategias de acompañamiento. Pues en esta los estudiantes desarrollaron la autonomía y la seguridad. Bien, ok. Vamos a pasar del proyecto. Bueno, nosotros fortalecimos las competencias para la normativa 0915. Con la normativa 0915. Y además desarrollamos el perfil de egresado del mismo 2. Ahora vamos a pasar a las conclusiones. El diseño de un plan de intervención ajustado a las necesidades de los estudiantes pues nos permitió diseñar actividades y estrategias para desarrollar los pasos del modelo de apoyo. Pues en esta se le veía a los estudiantes con más seguridad, como decía anteriormente, y pues esto nos sirvió de base para las siguientes actividades. Además, la implementación del plan de intervención pues ayudó a mejorar el ambiente aula, en donde los estudiantes se veían más participativos y más colaborativos, desarrollando la seguridad y la autonomía. La evaluación final pues, nos permitió evaluar la efectividad de los 10 talleres implementados. Pues aquí nos permitió comparar los resultados iniciales con los resultados finales, en donde pues, se vio una mejora en el razonamiento y en el manejo de los 4 pasos del modelo de apoyo. Por otro lado, las conclusiones obtenidas nos muestran la efectividad del modelo de apoyo y el uso de recursos didácticos. Pues los estudiantes se mostraban más participativos, más colaborativos, resolvían problemas con mayor facilidad y además nos permitió evaluar la metodología utilizada. Ahora vamos a pasar a las recomendaciones. Pues, implementar ejemplos de contexto real va a permitir a los estudiantes relacionar el contenido pues, con su vida cotidiana, lo que les servirá para un aprendizaje más significativo. Además, convertir la lectura en voz alta como la base de la comprensión de los problemas contextualizados le va a permitir a ellos pues, mejorar el análisis. Por otro lado, utilizar estrategias innovadoras le va a permitir a los estudiantes, va a permitir que las clases sean más innovadoras y colaborativas, ya que ellos se van a poder involucrar y van a mejorar el ambiente del aula. Y para finalizar con las recomendaciones, pues destinamos tiempo al modelo de apoyo va a permitir que los estudiantes dominen los 4 pasos con más facilidad y si lo dominan van a hacer sobre los problemas pues con mayor confianza. Y pasamos acá a los análisis, vemos aquí a los estudiantes trabajando de manera colaborativa. Vimos un estudiante trabajando en la pizarra utilizando los 4 pasos del modelo de apoyo y aquí vimos a los estudiantes, a todos los estudiantes del grupo presumiendo su certificado. Y eso es todo. Muchísimas gracias. Buenos días, entonces, felicitarlo primero por su trabajo, excelente trabajo, ¿verdad? Y sobre todo los que practicamos el modelo, que es muy importante ahora mismo por competencia, lo que permite la experiencia de esos aprendizajes, esas habilidades que van aprendiendo en cada área. Tengo una preguntita para ustedes. Primero, ¿cómo ustedes evidenciaron los pasos del modelo en las actividades? O sea, ¿cómo ustedes iban diciendo, sí, se está dando el modelo, se está dando los pasos cada uno, en cada actividad que hicimos se fueron dando sus pasos? ¿Cómo lo evidenciaban? En la pizarra nosotros escribíamos los pasos como lista de cosas y a medida que iban realizando lo íbamos tachando. Igual en los ejercicios que yo realizaba, también ellos los enumeraban. ¿Puedo complementar? Sí. Como mostraron en la imagen ahí, pues los estudiantes cuando iban a la pizarra también debían de utilizar los pasos para ellos poder resolver el problema, o sea que ya ellos eran conscientes de los pasos que se explicó en un inicio, entonces ellos lo iban utilizando, además de como dijo mi compañero, ellos en los problemas que iban resolviendo en los cuadernos, pues ellos iban marcando cada uno de los pasos, poniendo paso 1, paso 2, paso 3, y de esta manera pues iban resolviendo de manera consciente. Pero tenían algún instrumento que les permitieron ir evidenciando que realmente el modelo se fuera dando. Bueno, teníamos el cuaderno, como evidencia. Teníamos un cuaderno que era un instrumento de evaluación de funcionamiento. Entonces ahí pues íbamos evidenciando que íbamos corrigiendo si ellos iban utilizando los pasos.
Y la última pregunta que tengo es el impacto del modelo, tanto para, digamos, en general, en la asignatura parcial y cuarto, el impacto que tuvo ese modelo que aplicado en la asignatura. Como ustedes pudieron ver, hubo un aumento, pues en una mejora, no tan grande, pero sí se logró algo, porque simplemente impartimos 10 talleres, pero sí hubo una mejora. Ahora bien, en un inicio los estudiantes no se mostraban interesados en la materia, ya que no les gustaba tanto, porque la matemática se enseña de una manera que es muy abstracta. Entonces, mediante fueron pasando los talleres, los estudiantes fueron destinando de su tiempo libre, por ejemplo, en la hora del almuerzo y en la hora del receso, ellos nos buscaban a nosotros para que les explicáramos problemas. Entonces se puede ver que ya la clase no solamente se limitaba al aula, sino que ellos no buscaban porque ya les estaba gustando la manera en que le estábamos enseñando. Para complementar lo que dice, al principio los estudiantes resolvían las operaciones de forma mecánica, como que rápido. Pero ya luego que fuimos pasando cada taller y ellos decían, el paso 1, el paso 2, ellos mismos ya se ponían. Pues cuánto, gracias. Yo también les felicito, realmente me gustó mucho ver el tema de ustedes porque ustedes asumieron un modelo, o sea, no simplemente fue un trabajo de aplicar un estrategia, sino que asumieron un modelo. Esto es importante, principalmente en la enseñanza de la matemática, asumir un modelo, que los estudiantes sepan qué es lo que van a hacer, en cualquier tema voy a hacer estos pasos. La matemática se aprende mejor, ¿verdad? Tenemos más aprendizaje significativo. Yo les felicito por eso. Tengo dos preguntitas, tres. Cuando ustedes iban a aplicar el diagnóstico, porque cuando estaba leyendo el informe, y aquí también no me aterricé, cuando estaba leyendo su informe, vi como que ustedes comenzaron de una vez a desglosar el diagnóstico, pero no explican antes que en un párrafo previo de qué le hizo a ustedes elaborar ese diagnóstico, o sea, cuáles fueron las observaciones que hicieron, qué fueron ustedes vieron en esos niños para ustedes motivarse a elaborar ese diagnóstico. Esa es la primera, y la contestar. Bien, pues en un inicio nosotros hicimos la observación principal y pasamos por todos los grados. Vimos ese sexto que tenía ciertas dificultades en las matemáticas y pues nosotros fuimos impartiendo clases y nos fuimos dando cuenta. Bueno, en un inicio queríamos dar clases de matemáticas, o sea, pasamos todos los cursos a ver cuál curso necesitaba más ayuda con esta materia. Entonces vimos que en este curso tenían problemas en las operaciones básicas. Entonces fuimos impartiendo clases, le pedíamos la clase a la profesora y lo así, hasta que después dijimos vamos a ver este curso y vamos a elaborar el diagnóstico. Y después de ese proceso, pues ahí fue que decidimos principalmente elaborarla en base a las 4 operaciones básicas. También sabemos que la resolución de problemas es una competencia fundamental y la matemática, nosotros vimos que ya tenía dificultades en eso. Eso es lo que yo quería decir. Yo pienso que su informe hace falta. Eso que ustedes acaban de explicar, como establecerlo ahí, antes de ustedes desglosar el resultado. Incluso no se vio acá en la presentación, en la carpeta problemática, no lo escribieron. Es una previdencia. Y yo siento, se pone de acuerdo con su maestría, que para hacer una investigación cualitativa, ustedes tienen ahí, cuando ustedes explican el diagnóstico, tienen demasiadas cifras matemáticas. Entonces, cuando estamos leyendo, uno cree que es una investigación cuantitativa. Entonces, obviamente, esos numeritos me dan un fundamento para yo expresar las ideas, pero yo puedo expresar, teniendo el diagnóstico, la corrección y las tablas, los números del anexo, yo puedo ver el informe, decir la mayoría que ustedes usaron esa palabra, la mayoría de los estudiantes, y no tener que presentar tantas cifras, presentar como muchos números. Perfecto. Entonces, para que tomen en cuenta cuando tengan una última administrativa ahí. ¿Y ustedes cómo se sintieron en el antes y el después de este proyecto? ¿Cuáles fueron esas competencias que ustedes sienten que mejoraron? Porque yo sé que cuando se está aplicando un proyecto como este, no solo el impacto es en los estudiantes, la mayoría del impacto tiene que ser en ustedes. ¿Cómo ustedes se sintieron en este? O sea, ¿qué fueron los fortalecieron? Ustedes dicen, wow, sin la negativa. Bien, pues
yo realmente no tenía la suficiente paciencia, para ser sincero, como para explicar el mismo problema 10 veces y que no lo comprendan. Entonces, como que fui desarrollando la paciencia un poquito y pues también a comprender a los niños y a involucrarme con ellos, y que como impartimos tantas clases y estuvimos ahí durante un año, pues fuimos familiarizando con los estudiantes y pues también nuevas estrategias aprender para enseñar, ya que como le digo, yo pensaba que como explicarle una sola vez, pues ellos iban a aprender. Debí en el mismo instante pues utilizar diversas estrategias, utilizar recursos variados para poder explicarle a los estudiantes cómo deberían entender ciertos problemas y también aprendí a relacionarse con la vida cotidiana, porque como le dije al inicio, las matemáticas eran un poquito abstractas. Entonces después, cuando nos fuimos relacionando, que teníamos cerca de ahí 2 supermercados, íbamos aplicando los supermercados. Entonces nosotros fuimos utilizando estrategias que nos ayudaron a desarrollar las competencias como no sé si mi compañera desarrolló las competencias. Nuevas habilidades de estrategias didácticas. Para estar en un programa anteriormente, hemos impartido clases con los municipios. Esto desde que sale de investigación de la criteria ya es algo como más, conlleva más responsabilidad. Porque como era algo nuevo para nosotros. Para complementar, entendemos y reafirmamos que lo de la planificación es flexible. ¿Por qué? Porque en nuestro caso era la primera hora, entonces siempre había una actividad de exámenes, o los niños tenían que desayunar, entonces nosotros tuvimos adaptarnos a esa realidad. Otra cosa que se me olvidó decir fue que pues, para planificar debíamos de utilizar la adecuación curricular y el currículum. Entonces también aprendí a utilizar diversas, aprender cómo utilizar las competencias y los indicadores, porque yo pensaba que las competencias y los indicadores se relacionaban con el contenido y vi que los indicadores es la competencia para desarrollar los indicadores. O sea, es como que se complementa. Entonces yo lo voy a de manera separada. Entonces ahí, según fui planificando, pues fui mejorando esta parte. Eso no me acabó el tiempo, pero es verdad que sí, lo voy a dejar ahí. Les quedan 2 minutos. Porque no, bien. Ustedes aplicaron el método, las bases del modelo a través de operaciones. ¿Cuál de ellas fue que le dio más dificultad? O sea, ¿hubo alguna que le presentaron mayor desafío? Alexis decía que tuvo que desarrollar la paciencia porque tenía que explicar varias veces. ¿Hubo alguna operación en específico que tú dices, wow, en la fase aquí se me dificultó, cómo lo hago, qué hice? Principalmente, a mí me tocó impartir los talleres de inicio. Como usted sabe, esta es la operación más completa. Porque tiene todas las demás. Entonces, como en un inicio ustedes vieron, muchos de ellos sacaron 0 una multiplicación, 0 una división, y 2 estudiantes sacaron solamente creo que 5 o 6 en la resta. Entonces, al tener esta combinación de tantas debilidades, pues fue realmente un desafío y pues aunque los logros no fueron lo que nosotros quisimos, pero hubo 7 estudiantes que sacaron la mayor calificación en la división. O sea, es algo que uno enorgullece, porque tuvimos que utilizar muchísimas estrategias que tuvimos que utilizar para explicar a ellos cómo hacer una división. Entonces, en cuanto a los pasos, se hacía un poquitito difícil para ellos como multiplicar para encontrar el número que ellos debían de dividir. Entonces, eso fue porque ellos no dominan bien la multiplicación. Entonces, tuvimos que recurrir a la suma repetida, a utilizar los dedos y todas estas estrategias para que ellos pudieran. O sea, yo creo que ese fue el paso más. Entonces, en cuanto a la división de los números, o sea, de los problemas contextualizados también, ahí tuvimos que enseñar las palabras claves. O sea, utilizar el segundo paso, que es para identificar la operación, para hacer el plan. Entonces ahí ellos tuvieron, o sea, nosotros tuvimos que decirle, mira, tú tienes que buscar la palabra clave para que puedas resolver el problema, para que puedas sacar los datos. Entonces, eso fue un gran desafío para nosotros. Ya se nos acabó el tiempo, entonces nada, exhortarle a que ustedes como futuros docentes, porque ya ustedes son docentes, cuando vayan a utilizar a enseñar la matemática, identifíquense con un modelo
felicidades y nada, ser maestro de excelencia.